La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación, y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Con este párrafo abre el autor Edgar Allan Poe uno de sus cuentos más famosos y terroríficos. Desde el mismo comienzo sabes que no será una historia esperanzadora, ni tendrá tapujos en cuanto a descripciones. Como todas sus historias, encontraremos que cada palabra y elemento que incluye tienen un significado. En este video te explicaré por qué La Máscara de la Muerte Roja es una historia que combina la oscuridad y la luz a la perfección. Yo soy Joseph L. Holmes y esto es La Llave de Plata. Poe escribió este cuento con el nombre de The Mask of the Red Death, a Fantasy, en el número de mayo de 1842 para la revista Graham Magazine, una revista de literatura de Filadelfia en la cual trabajaba como editor. Pero, como solía ser el autor, realizó una revisión y en 1845 la publicó en la revista Broadway Journal con el título The Mask of the Red Death. No hay ninguna diferencia para nuestros oídos, salvo la ausencia de a fantasy, pero la escritura es diferente. A esto llegaremos más tarde. Ahora haremos un recorrido de varios hechos históricos que influyeron de alguna manera en la creación de esta magnífica obra. Poe era un gran lector, y dentro de sus lecturas podemos incluir la Santa Biblia, como veremos en su momento. En el libro de Éxodo capítulo 7 se menciona la primera plaga que lanzó Dios a los egipcios por no liberar a su pueblo. Esta plaga consistió en tornar el agua en sangre, un elemento clave en la historia. Entre los años de 1348 a 1353, Europa se vio azotada por lo que se llamó en su tiempo como la peste negra o la muerte negra. Esta pandemia cobró la vida de más de 25 millones de personas solo en el continente europeo, siendo la más devastadora de la historia de la humanidad hasta la fecha. Algunos de sus síntomas fueron descritos por Boccaccio en el Decameron y fueron fiebre alta, tos y esputos sanguinolentes, sangrado por la nariz y otros orificios, manchas en la piel, entre otras. En el año de 1832, muchos países europeos se vieron afectados por la epidemia de cólera con grandes pérdidas humanas, lo que llevó a la gente de aquella época en reflexionar en sus propias existencias tratando de encontrar la felicidad. Uno de ellos fue el escritor Nathaniel Parker Willis, N.P. Willis, quien describió un baile en el New York Mirror y delinea la figura de un hombre alto vestido como si de la cólera misma se tratara en una aterradora representación. Poe, quien conocía el trabajo de Willis, pudo inspirarse en este hecho para su creación de su historia. En ese mismo año, Virginia, la esposa de Poe, contrajo tuberculosis o tisis, por lo que el autor pudo ver de primera mano los síntomas de la enfermedad, dentro de ellos tos, fiebre alta, erupción cutánea roja, entre otras. Existen otros hechos e historias que influyeron en la inspiración de la obra de Poe, pero los veremos a medida que avancemos en este análisis. A continuación haré un breve resumen del cuento, pero te invito a que lo leas completo. En la descripción de este video encontrarás un enlace donde lo encontrarás. La historia comienza con una descripción de una peste llamada la Muerte Roja, la cual ha devastado gran parte del país. El gobernante, el príncipe próspero, no muestra mucho interés en sus súbditos pobres y elige a 1000 de sus caballeros y damas para resguardarlos en una abadía fortificada. Manda cerrar las puertas y fundir los metales de los cerrojos para que nadie pueda entrar ni salir. Cada salón tiene un color especial en sus paredes y ventanas, comenzando por el azul y pasando por el púrpura, verde, naranja, blanco, violeta y el último tiene una decoración bastante inusual. Los tapices del techo y paredes son negros, pero los vidrios de sus ventanas son rojos. En esta habitación se encuentra un enorme reloj que suena cada vez que da la hora, pero el ruido es tan estridente que los músicos y danzantes
detiene sus actividades y hasta su respiración hasta que el aparato termina. Ninguna de las habitaciones posee ningún tipo de luz, salvo la que entra por las ventanas gracias a unas velas puestas sobre unos enormes trípodes en los corredores. Algunos piensan que el príncipe Próspero está loco, pero cuando le ven actuar desechan esa idea. Cuando llegan las 12 de la noche, la fiesta llega a su mayor frenesí, pero al escuchar las campanadas del reloj, se detienen como de costumbre, y antes de que termine su sonido, advierten que hay un invitado que no habían notado antes. Quienquiera que sea el invitado, aterroriza a todos con su disfraz, pues tiene los atuendos de un muerto, un sudario para ser específico, y una máscara que le recuerda a alguien fallecido por la muerte roja. El príncipe, muy molesto, ordena que le quiten la máscara para así descubrir quién merece el castigo, pero nadie actúa, ni siquiera él mismo. El enmascarado pasa cerca del príncipe y empieza a caminar por cada una de las habitaciones hasta llegar a la última, la de color negro. Próspero le sigue con una daga para darle muerte al osado, pero al enfrentarle cara a cara, el príncipe cae muerto. La muchedumbre, al descubrir que su anfitrión está muerto, se abalanza sobre el enmascarado, pero al quitarle la máscara y el disfraz, descubren que no hay absolutamente nada. La muerte roja ha llegado a la fiesta. Uno a uno de los invitados muere, derramando sangre y horror por cada una de las habitaciones hasta que solo las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Contado de esta manera, la historia pierde totalmente su ingeniosidad. Analicemos ahora cómo Edgar Allan Poe llevó esta macabra historia hasta rayar en la perfección. Poe revisaba constantemente sus relatos y a veces los reescribía por completo. En algunos casos mejoraba el ritmo y en otros transformaba la insipidez original con frases ingeniosas. Eso lo podemos ver en las dos versiones del título del cuento, la de 1842 y la de 1845. En el que incluye la palabra mask, en español máscara, hace énfasis en el elemento que porta la muerte, pero al cambiarlo a mask, en español mascarada o baile de máscaras, hace énfasis en el baile de máscaras. Sin embargo, en la versión en español se mantiene la traducción máscara, perdiendo el objetivo de Poe al efectuar el cambio, y esto es algo que molesta bastante. Es cierto que se pierde mucho el traducir un texto a otro idioma, sobre todo cuando se traducen poemas o alusiones a la cultura de cierta región o comunidad, pero me conformaría con que se añadiera una nota al pie de página donde se aclare cómo era la versión original y qué intención tenía el autor al decir cierta palabra o expresión. Autores como Poe no daban puntadas sin dedal, cada palabra es colocada con precisión como las piezas de un reloj. Se define al príncipe Próspero como feliz, intrépido y sagaz. Sin embargo, Próspero es un artista, y como todo artista veía el mundo de una manera diferente. Kermit Vanderbilt, en su artículo Art and Nature in the Mask of the Red Death, expone que, mientras el resto de los asistentes conciben la aventura como un buen plan para escapar de la muerte roja, el príncipe tiene otro objetivo: emplear su imaginación para crear un equivalente simbólico de los elementos de la naturaleza. Una combinación donde es capaz de transformar una realidad terrenal en una visión extraordinaria de un artista. Lo que busca Próspero es la búsqueda de la belleza inmortal. ¿Y por qué su nombre es Próspero? El nombre es italiano, lo que nos lleva a concluir que Poe había leído el Decameron de Giovanni Boccaccio, historia en la cual 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres, huyen de la peste negra en una villa fuera de la ciudad de Florencia, obra que describe los síntomas de la enfermedad como ya mencioné. Por otro lado, Poe hace referencia al personaje de Próspero, duque de Milán, en la obra de teatro La Tempestad de William Shakespeare. En ella, Próspero es expulsado por una usurpación por parte de su hermano y llega a una isla desierta tras un naufragio. Con ayuda de los libros que tiene, aprende magia y a controlar los espíritus, llegando a someterlos a su voluntad con el fin de llevar a cabo su venganza. Algo parecido hace el héroe artista Próspero de Poe con sus invitados. Otro aspecto en común con esta obra es que Caliban, personaje de Shakespeare, maldice a Próspero en el acto 1, escena 2, que te dé la peste roja por haberme enseñado tu lengua, le dice. Porque Mimi, Poe era un admirador de los cuentos árabes, y el que utilice el número 1000, que para los árabes era un número perfecto o completo, y añadirle otro dígito equivalía a exceso, hace referencia a esta admiración.
De hecho, publicó un libro titulado Cuentos de lo grotesco y arabesco en 1840, recopilando cuentos que había escrito anteriormente. Por eso no son 2001 noches, sino 1000 noches y una que excede la perfección. Otro dato curioso es que Poe escribió en 1844 un cuento llamado El cuento 1002 de Scheherazade, donde continuaban las 1001 noches con un final bastante diferente. ¿Queda alguna duda de la influencia árabe en el cuento que analizamos? Estos 1000 ven en próspero a un salvador y acatan sus órdenes aunque les parezcan extraordinarias. Al principio del cuento los cortesanos son individuos, pero después Poe los llama multitud de sueños, para ser llamados asamblea de fantasmas, lo cual es bastante significativo. Estos son piezas del arte que busca su príncipe. Así, combinan los colores, la luz, la música, los ritmos de la danza, para crear su tierra de ensueño, fuera del espacio, fuera del tiempo, y son controlados por él como el próspero de Shakespeare controlaba a los espíritus. En el primer párrafo se dice que su sello es el sangrado, particularmente de la cara. Pero esta muerte no es caótica, sino artística. No empapa a sus víctimas de sangre, sino que las decoraba con ella. Es grotesca, pero estética al mismo tiempo, como el cuento mismo. Porta un sudario o mortaja, dependiendo de la traducción, que es una pieza de tela con la que se cubre el rostro de los difuntos o se envuelve el cadáver para enterrarlo. No obstante, pese a que ella es la que vence al final, la muerte no es una fuerza malvada, sino natural. No hace distinciones de ningún tipo. La vida es lo que es contranatural. Por eso la llamamos milagro. En inglés encontramos la expresión Castelet Abbey, que en español da la idea de un castillo y una abadía, para reflejar mejor la intención de Poe de ubicar a los personajes. Los castillos son propios de las narraciones góticas, pero además son símbolos de poder, y en este caso se alza sobre el resto de los habitantes quienes son exterminados por la muerte roja. El castillo representa el Estado y la abadía la religión, y su caída puede representar un tipo de apocalipsis como explicaré más adelante. Las mascaradas eran un tipo de entretenimiento de los cortesanos o nobles en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Eran acompañadas, aparte de máscaras y trajes, de música, danza, canto e interpretaciones. Recordemos que los nobles del cuento eran personas desesperadas, atormentadas por los brazos de la muerte a su alrededor, por lo que el héroe artista de Próspero les brinda una forma de olvidar sus penas. Poe utiliza un lenguaje de ensueño para describirlo. Es demasiado fantástico, grotesco y frenético, formando un collage insano. Todo es opresivamente significativo como para ser real. Esto solo podría concebirse en la retorcida imaginación de un artista. El gigantesco reloj de ébano con entrañas de bronce estaba ubicado en la última habitación. Este tiene tanto poder que cada vez que anunciaba una hora mediante un tañido claro y resonante lleno de música, paralizaba a los danzantes y músicos, es decir, toda forma de vida, sumiéndolos en silencio y meditación. Aquí, Poe lo utiliza como el símbolo de la inexorabilidad de la muerte. El que se diga que al cabo de 63.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, les recuerda que su tiempo se les acaba y que la muerte se aproxima. Por eso ríen nerviosamente. En el último párrafo, Poe cita un versículo de la Biblia. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, al decir: y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja, había venido como ladrón en la noche. En dicha carta, Pablo le dice a los tesalonicenses que Jesús vendría cuando el mundo menos lo esperaba para juzgar a los pecadores, por lo que les exhorta a estar preparados. La muerte roja es una figura apocalíptica porque simboliza el fin del mundo. En la literatura apocalíptica, la palabra mundo siempre está enmarcado en un contexto negativo. Se refiere a algo malvado, mundano y profano. El mundo antes del juicio final es caótico, violento, grotesco, absorto en el pecado, algo parecido al clímax del cuento. Sin embargo, a diferencia del pasaje, la muerte roja acaba con todos, no solo con los pecadores. Hasta el momento he analizado la gran mayoría de símbolos que aparecen en el cuento, pero he dejado de lado el que considero más importante debido a que los críticos y literatos no se ponen de acuerdo con respecto a su significado, y ese es el salón con las habitaciones. Estas están dispuestas de este a oeste, lo cual es muy significativo.
El este representa para muchas culturas el nacimiento, puesto que de ese lado sale o nace el sol. Es por ello por lo que la primera habitación está ubicada en esa locación y la última habitación, ubicada en el oeste, locación por la que se pone, oculta o muere el sol, representa la muerte. Ahora, hay estudiosos como el profesor Kermit Vanderbilt, ya citado anteriormente, que le dan un significado a cada color y lo relacionan con las 7 etapas de la vida que menciona un personaje de Shakespeare en su obra Como gustéis en el acto 2, escena 7. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores. Tienen sus salidas y sus entradas. Y un hombre en su vida interpreta muchos roles, siendo sus actos 7 edades. A continuación mostraré el paralelo de las habitaciones de La Máscara de la Muerte Roja con el discurso de Jacques en Como gustéis. Habitación 1. Azul. Este color es relacionado con el comienzo de la vida, el nacimiento. Es el alba de la vida. Corresponde a la primera etapa que menciona Shakespeare, la infancia. Habitación 2. Púrpura. El púrpura es la combinación de azul con un poco de rojo, este último color asociado a la vida y la intensidad. Por ello, el púrpura se puede relacionar con la rapidez de la vida, corresponde a la etapa escolar que menciona Shakespeare. Habitación 3. Verde. El verde es símbolo del crecimiento, por lo que representa la juventud y las aspiraciones, corresponde al amante que menciona Shakespeare. Habitación 4. Naranja. El naranja es el color más cálido de la escala cromática de Poe. Es una analogía del mediodía, puesto que es la habitación del centro, representa el verano y el otoño de la vida, el cumplimiento de las ambiciones y las labores humanas. Corresponde al soldado que menciona Shakespeare. Habitación 5. Blanco. El blanco recoge todos los colores en el espectro de la luz, pero a la vez no es ningún color. Evoca el declinamiento, la vejez, la descomposición, que se puede ver en las canas y los huesos, y la aproximación de la muerte. Corresponde al juez que menciona Shakespeare. Habitación 6. Violeta. Poe establece una diferencia entre el púrpura y el violeta, pero guardan gran relación. El violeta se forma con azul y un poco de rojo más frío, o púrpura más azul o gris. Es un color sombrío y prefigura la muerte de la siguiente habitación. Corresponde a la edad avanzada que menciona Shakespeare y se relaciona con la segunda habitación o etapa, puesto que a esa edad tenemos comportamientos de un infante. Habitación 7. Negro. Esta es la habitación que más énfasis se le da en la historia. Está ubicada en el oeste, por lo que representa la muerte. La decoración reafirma lo anterior. Está revestida de terciopelo negro y los paneles rojos de las ventanas recuerdan los efectos de la plaga. Una habitación así no tendría cabida en la vida real, pero hace parte del efecto que quiere mostrar Poe, la inevitabilidad de la muerte. Es bastante significativo que al final del cuento, la marcha de la muerte roja, luego del príncipe próspero y por último de los 1000 cortesanos, sea de este a oeste, de la habitación azul hasta la negra. Este caminar es tanto literal como metafórico, caminan desde la vida hasta la muerte. En su ensayo Filosofía de la Composición, Poe explica que todo poema o cuento debe tener un efecto en el lector. Para ello, en su cuento nos adentra en una atmósfera de ensueño utilizando las palabras correctas y dedicándose a cierto aspecto en cada párrafo. La versión original en inglés cuenta con 14 párrafos a los cuales le designa un propósito en específico. El sueño del héroe artista próspero es recrear un paraíso en la tierra, de ganar la muerte que lo rodea. Para eso se encierra a sí mismo y a sus cortesanos en abadía, dejando a su propia suerte al resto de los súbditos y decidiendo hacer un baile de máscaras que sirva de distracción y como clímax de su orgullosa creación. Pero la muerte no puede ser controlada y evadida. El reloj se lo recuerda a cada hora y finalmente la propia muerte los visita sin ser invitada. Con la muerte comienza la historia y con la muerte termina. La muerte no tiene límites, la muerte lo domina todo. Al terminar de leer el cuento, quizás sientas impotencia al pensar en tu propio destino, y ese fue el propósito de Poe al escribirlo. No hay ningún momento en la narración en la que uno pueda sentirse cómodo, porque es una historia hecha para incomodar, para recordar que la muerte es invencible, y que por más que corramos para evadirla, por más que nos ocultemos, ella, paciente, nos encontrará. Por ello, La Máscara de la Muerte Roja es una obra que mezcla la oscuridad por el sinsabor que deja y de luz por la belleza como lo expresa.
No te vayas todavía. Si te gustaría que hablara de algún tema, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale me gusta y comparte con todos tus amigos lectores y no lectores. Quizá algunos de ellos no se han descubierto como lector y nosotros podemos ayudarle. Se despide de ti Joseph L. Holmes y esto es La Llave de Plata.